de un discurso sapiensal de un padre a su hijo, donde enfatiza la importancia de la sabiduría, la disciplina. Este discurso empieza desde el verso 20 hasta el 27, pero esta noche nos vamos a centrar en el verso 23. Y el verbo nazar, traducido como guardar, implica vigilar, custodiar y preservar con cuidado. No se trata de un acto pasivo, sino de una opción intencional y constante. De la misma manera, la frase "porque de él mana la vida" indica que el corazón es la fuente de todas nuestras acciones, decisiones y actitudes. En el pensamiento hebreo, el corazón, la palabra lev, no se refiere solo a las emociones, sino a la totalidad del ser humano: la mente, la voluntad y los sentimientos. Dicho esto, la enseñanza de Proverbios 4:23 nos lleva a una pregunta clave: ¿qué sucede cuando no guardamos el corazón correctamente? Hay consecuencias. A lo largo de la Biblia encontramos varias consecuencias cuando se permite que el corazón se llene de lo incorrecto o se contamine. Y una de las consecuencias es la contaminación espiritual. Vámonos al libro de Mateo 15, verso 18-19. Vamos a estar dando lectura. Libro de Mateo. Jesús enseñó esto a los fariseos: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jesús corrige la perspectiva en este pasaje de los fariseos, quienes solo se enfocaban en la pureza externa. Pero Jesús le hace entender de que es importante también la pureza interna. Muchas veces pensamos que nuestra vida es contaminada por lo que vemos o experimentamos, pero la verdad es que la contaminación empieza cuando dejamos que el pecado permanezca en nuestro interior. La lista de pecados que menciona Jesús en este pasaje refleja una sola cosa: que lo primero está en el corazón y eventualmente se manifiesta en acciones. Jesús enfatiza las acciones externas provienen de una condición interna. Antes de pecar con nuestras manos, primero pecamos con nuestras mentes. Es lo que hace entender Jesús a los fariseos, que no solo es importante la parte externa, sino la parte interna, que se centra en lo que guardamos nosotros en nuestro corazón. Si el corazón no es transformado, solo intentamos modificar la conducta sin cambiar la raíz del problema. Por eso, la contaminación espiritual nos afecta en 3 áreas de nuestras vidas. Nuestra relación, la primera es nuestra relación con Dios. Al tener un corazón contaminado, esta causa que nuestra relación con Dios nos tenga a una distancia, nos aleje de su presencia. La segunda es nuestra relación con los demás. Causa división y causa dolor. La tercera es nuestra propia vida. Nos llena de destrucción espiritual. Y esta consecuencia, la consecuencia de tener un corazón contaminado, afecta no solo nuestra relación con Dios, sino también con nuestro entorno, con las personas que nos rodean, y donde nosotros vayamos, a veces suele también contaminar el ambiente. Lo que sembramos en el corazón inevitablemente se manifestará en nuestra conducta. Y una de las cosas también que
contamina nuestro corazón. Aparte de contaminar nuestra parte espiritual, también dejamos a veces entrar lo que es la amargura. Y muchas veces la contaminación no solo viene del pecado que cometemos, sino de las heridas que no hemos sanado. Esas heridas que hemos recibido y que no hemos sanado, y simplemente dejamos que pase el tiempo, pero no hacemos nada ante aquella herida. Y el rencor comienza a surgir, la envidia comienza a surgir, y también lo que es la amargura. Y estas pueden echar raíces y corromper nuestra manera de ver la vida. En Hebreos 12:15, veamos lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Este pasaje nos muestra cómo la amargura no solo afecta a quien la guarda en su corazón, sino se extiende como una infección, dañando a muchos en el camino. El versículo comienza con mirar bien, que significa supervisar, observar con dedicación y atención y cuidar diligentemente. Y es un término que también usaban con responsabilidad los pastores o los líderes para dirigirse a su rebaño. En este contexto, el escritor de Hebreos nos llama a estar vigilantes sobre nuestro propio corazón y el de nuestra comunidad. No solamente el de nosotros, sino también el de nuestra comunidad. No se trata solo de una advertencia personal, sino de un llamado de velar unos por los otros, asegurando que nadie caiga en este peligro de estado emocional y espiritual. Y recordemos que nosotros como iglesia somos unidos, somos un solo cuerpo, y a nivel personal nosotros llegamos a ser hijos de Dios, y por ser hijos de Dios también nos convertimos en hermanos. Y por esa unión espiritual que Cristo hace en nuestras vidas, también debemos apoyarnos unos con los otros. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo nace la amargura? Y la amargura no aparece de la nada. La Biblia usa la metáfora de una raíz para describirla, lo que implica que debajo de la superficie nadie la ve a simple vista. Es algo que usted ni siquiera lo nota, pero va creciendo. Pero con el tiempo, si dejamos nosotros esa raíz de amargura dentro de nuestro corazón, con el tiempo se puede convertir en un árbol fuerte que es difícil de romper. Y específicamente en Deuteronomio 29:18, Dios advierte al pueblo de Israel sobre la idolatría y la rebelión. Y les dice: no sea que haya entre ustedes hombre o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servirle a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. En este pasaje, la raíz simboliza la influencia interna que lleva al pueblo a apartarse de Dios. La amargura es como esa raíz. Empieza por una pequeña ofensa, una decepción o un dolor no tratado. Si no se arranca con el tiempo, crece en el corazón y se convierte en un obstáculo real que nos impide avanzar espiritualmente. Si nosotros dejamos que esa raíz de amargura enraíce más y crezca, a nosotros nos va a costar muchas cosas. Y entre esas, pues nos va a costar orar, porque la herida sigue presente. Nos va a costar adorar, porque nuestro espíritu está cargado. Si nosotros nos herimos, también nuestro espíritu carga con ese peso. Nos cuesta amar
porque el rencor nos hace desconfiados. Nos cuesta recibir la palabra de Dios porque estamos atrapados en nuestros propios pensamientos, creyéndonos suficientes nosotros mismos, autosuficientes, que podemos nosotros todo. Pero por eso es que el versículo dice que alguien en ese estado deja de alcanzar la gracia de Dios. Y esto no significa que Dios retira su gracia, sino que a la persona, al aferrarse a ese sentimiento, a ese enojo, a ese rencor, a ese odio, lo que hace es que se cierran las puertas a la obra transformadora de Dios que puede hacer en sus vidas. Y un ejemplo bíblico, lo que vemos es el caso de Caín y Abel, en Génesis 4, del 3 al 8, cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. Caín sintió enojo y celo, y en lugar de corregir su actitud, dejó que la amargura creciera dentro de él, hasta que lo llevó al asesinato de su hermano. La amargura no solo es un estorbo, sino que también nos puede llevar a tomar decisiones destructivas. Y lo más peligroso de la amargura es que no solo se queda en quien la guarda, en uno mismo, sino que afecta a los demás. Cuando una persona amargada habla, sus palabras reflejan dolor y sin darse cuenta transmite su toxicidad a los demás. Cuando una persona con un corazón doliente habla, lo que hace es simplemente lanzar palabras, incluso a veces consciente de que esas palabras pueden herir a la persona, pero no hacer fondo, hacer conciencia de que esa persona se va a sentir afectada. Lo que pudo haber sido un problema personal, ahora se ha convertido en un ambiente negativo que afecta a toda la comunidad, no solo a la persona quien la guarda. Y tenemos que reflexionar nosotros mismos, preguntarnos nosotros mismos, ¿hay alguna raíz de amargura en mi corazón que necesito entregarle a Dios? Es algo que debemos nosotros examinar, porque como les dije al inicio, la amargura es una raíz que crece debajo, que casi no se ve, pero debemos examinarlos. Y uno de los contaminantes, uno de los factores que contamina nuestro corazón, aparte de contaminar nuestro lado espiritual, aparte de dejar entrar la amargura que eche raíz, también viene el endurecimiento del corazón. Y uno de los efectos más peligrosos de no guardar nuestro corazón es este. La Biblia nos demuestra que un corazón endurecido es insensible a Dios, resiste a la voz de Dios y finalmente es incapaz de arrepentirse. Y un ejemplo de ello fue el caso del faraón, en Éxodo 7:13, que dice: y el corazón del faraón se endureció. Y en el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos 3, del 12 al 13, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros malo de incredulidad para apartarse de vosotros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ambos pasajes, tanto lo que dice Hebreo como lo del caso del faraón, el endurecimiento del corazón es un problema serio que afecta a la relación con Dios. Y en términos bíblicos, un corazón endurecido es aquel que se resiste a Dios y no responde a su verdad. El corazón endurecido no sucede tampoco de la noche a la mañana, es algo progresivo también, igual que la amargura. Es un proceso que ocurre de diferentes maneras, y una de las maneras es a través de la obstinación. En la historia del faraón vemos un patrón repetitivo. Dios envía una plaga y el faraón niega a liberar a su pueblo, y su corazón se endurece cada vez más.
En Éxodo 8:15, Faraón primero endurece su corazón. Luego en Éxodo 9:12 narra, dice que Dios confirma el endurecimiento del corazón del faraón. Y es importante entender que Dios no es quien endureció el corazón del faraón. Primero fue el faraón quien decidió resistirse a Dios. Y luego Dios permitió que su corazón siguiera en esa condición. Y esto demuestra que cuando una persona se niega repetidamente a obedecer a Dios, llega un punto donde Dios permite que siga en ese estado de endurecimiento. Y la consecuencia del endurecimiento del corazón, de la obstinación que nos hace incapaces de cambiar, incluso cuando vemos las consecuencias de nuestras acciones. Y la segunda parte es a través de la incredulidad. En Hebreos 3, del 7 al 8 dice: si oyeres hoy su voz y no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación del desierto. Israel vio milagros de Dios, pero su constante incredulidad hizo que su corazón se endureciera cada vez más. A pesar de la provisión del maná, a pesar de la columna de fuego que Dios les mandó, a pesar de la apertura del Mar Rojo, ellos se quejaban constantemente y dudaban del poder de Dios. La incredulidad endurece el corazón porque nos hace pensar de que Dios es insuficiente y nos lleva a depender de nosotros mismos. Y esa consecuencia, la consecuencia de esta incredulidad nos lleva a algo muy lamentable, que nos priva de las promesas de Dios. El caso de Israel nunca entró a la tierra prometida debido a su incredulidad. Y en conclusión, un corazón endurecido no se vuelve así de la noche a la mañana. Es el resultado de la obstinación, la incredulidad y el pecado persistente. Y la clave para evitar es mantenernos sensibles a Dios, responder a su voz y caminar en humildad. Hermanos, la enseñanza de Proverbios 4:23 no es simplemente un consejo de vida, sino un principio divino que rige nuestra existencia. El corazón en la Biblia representa el centro de nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Todo lo que somos y hacemos influye en lo que guardamos en nuestro interior. Hemos visto cuando nuestros corazones se llenan de cosas negativas, como el rencor, el orgullo, la incredulidad, los deseos pecaminosos o preocupaciones. Las consecuencias son inevitables: contaminación espiritual, la amargura, el endurecimiento, ceguera espiritual y finalmente una vida separada de la voluntad de Dios. Por otro lado, si nosotros cuidamos nuestro corazón y lo llenamos con cosas buenas, con lo correcto, como la verdad de Dios, su amor, su sabiduría y su paz, viviremos en libertad, en alegría y plenitud. ¿Cómo podemos nosotros asegurar que nuestro corazón esté alineado a Dios y evitar las consecuencias de no guardar los 10 pasos? Primero tenemos que examinar nuestro corazón regularmente, como lo dice el Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este versículo nos enseña que debemos ser intencionales en evaluarlo y qué hay en nuestro corazón. El segundo paso es filtrar lo que permitimos entrar en nuestro corazón. Pablo nos da un criterio
claro para cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones, lo que dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos míos, por lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensamos. Todo lo que escuchamos, vemos y experimentamos afecta a nuestro corazón. Las amistades, los programas de televisión, la música, las redes sociales, incluso las conversaciones diarias que solemos tener, pueden sembrar semillas en nuestro interior, tanto buenas como malas. Pero tenemos que estar atentos y saber y tener ese discernimiento de saber qué es lo que debemos permitir entrar en nuestro corazón, filtrar lo que dejamos entrar en nuestro corazón. La pregunta ante esta exponente es, cuando tengamos alguna conversación o vemos algo, tenemos que hacernos una pregunta que, ¿esto edifica mi corazón o lo contamina? El tercer paso es rechazar pensamientos y actitudes destructivas. La Biblia nos llama a tomar control de nuestros pensamientos. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no debemos aceptar cualquier pensamiento que llegue a nuestra mente. En lugar de alimentar la duda, la ira o el temor, debemos de confrontarnos con la verdad de Dios. El cuarto paso sería llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La mejor manera de proteger nuestro corazón es llenándolo de la palabra de Dios. Cuando la Biblia se convierte en nuestra fuente de guía, nuestros pensamientos y emociones se alinean a la voluntad de Dios. El quinto paso es practicar el perdón y la pureza del corazón. Pablo nos exhorta en Efesios 4:31-32 y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Cristo también perdonó a vosotros en Cristo. Guardar resentimiento en el corazón es como beber veneno, esperando a que otro muera. El perdón no solo nos libra espiritualmente, sino que también nos sana emocionalmente. Y es algo que debemos nosotros practicarlo. Porque algo muy importante que nos dice aquí la palabra de Dios es que Cristo nos perdonó a nosotros. Dios nos perdonó a nosotros por medio de Cristo. Y cuanto más nosotros debemos hacerlo. Porque Dios, en su inmensa gloria, nos perdonó a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y Cristo, creo que todos lo sabemos, que Cristo hizo un sacrificio en esa cruz para perdón de nuestros pecados, de nuestras falencias. Y es algo que debemos también aplicarlo. Tanto como Dios nos perdonó por medio de Cristo, nosotros también debemos perdonar a nuestro hermano. Si nos ofendió o hizo algo que nos hirió, y no debemos quedarnos con aquello y permitir que dentro de nosotros nuestro corazón se contamine. El paso 6 es mantener una vida de oración y comunión con Dios. La oración pues nos permite mantener una conexión constante con Dios y guarda nuestro corazón y nos da paz. Si tenemos una vida de comunión, Dios nos dará las herramientas para que nosotros podamos saber guardar bien nuestro corazón, poder tener ese entendimiento de poder filtrar cuáles son los pensamientos de bien y de mal. ¿Qué podemos nosotros guardar en nuestro corazón para así tener frutos buenos?
Dios nos promete que si guardamos nuestro corazón con diligencia, Él nos dará una vida abundante y guiada por su paz y bendición. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si queremos experimentar la plenitud de Dios en nuestra vida, necesitamos ser intencionalmente en guardar y constantemente en guardar nuestro corazón. Debemos cuidar y guardar nuestro corazón de manera intencional y de manera constante. Y les desafío hoy, hermanos, a tomar una decisión firme de proteger lo que entra a nuestra mente y a nuestras emociones, a pensar que tenemos que empezar con un compromiso de leer la Biblia, de filtrar lo común y vivir en perdón y gratitud. Tenemos que recordar que el que siembra bien en el corazón cosechará vida. Y lo que alimenta dentro de nuestro corazón es lo que crece. Y si lo descuidamos, se corrompe. Su corazón es el tesoro más valioso que tenemos, y debemos protegerlo con todo nuestro ser. ¿Quién vive, hermanos? Eso es la meditación de esta hora, que vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar.